Todos. Vamos a comenzar, vamos a comenzar la clase, es justamente aquí estamos. Hoy la vamos a tener un poquito diferente, quizás más parecido a la vez pasada. Me es más fácil a mí presentárselos así. Así es que aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Estamos en el Evangelio según San Juan a través de Tabersum. La clase es la número 24 y lo que vamos a ver son los cuatro testigos de Cristo. No tiene que ver en nada con los testigos que aparecen en Apocalipsis, ¿verdad? Que son dos, aquí son cuatro, pero vamos a ver ahora, y este es el enfoque de ahora, que quiénes son, mientras Cristo estuvo acá, quiénes son los que dieron testimonio de él, ¿verdad? Cuatro se muestran los importantes en medio de todo lo que Dios hizo. Así es que vamos a arrancar el texto para ahora. Ahora vamos a avanzar con 17 versículos. Así es que, y de aquí en adelante, pues vamos a tomar textos más grandes, ¿verdad? En relación a episodios, por ejemplo, el siguiente tema es, ¿cómo se llama? La multiplicación de los panes, etcétera, ¿verdad? Entonces son textos largos. Así es que vamos a arrancar y vamos a leer la palabra del Señor. Póngale mucha atención desde la lectura, ¿verdad? Dice de Juan capítulo 5, versículos del 30 en adelante, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que el Señor añada bendición a su palabra. Pues lo que vamos a ver ahora es en el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, quienes testificaban, cuál, digamos así, cuál fue la herramienta de Dios para que los hombres creyeran en Jesucristo. Recuerde que el evangelio es esto, es eso, la reacción que nosotros tenemos delante de Cristo. O creemos en Cristo o rechazamos a Cristo. Entonces vamos a ver cuál fue la provisión de Dios para que los judíos de manera especial creyeran en el Señor. Entonces, en este texto, el Señor Jesucristo está confrontando al pueblo, a los fariseos y con ellos al pueblo de Israel. Y entonces él comienza diciendo, no puedo hacer nada por mí mismo. Oiga esto, según oigo, así juzgo. Es decir, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que sus parámetros de juicio no los ha puesto él, porque dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces dice, yo juzgo
conforme al Padre quiere que yo juzgue. Y luego dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Al Señor Jesucristo lo habían acusado de que él mismo daba testimonio de sí mismo y eso no tiene ninguna validez según la ley. Y entonces comienza él a mencionar quiénes son los que dan testimonio. Y si ustedes ven de color rojo algunos trozos, son las personas que dan testimonio, que dieron testimonio y que siguen dando algunos de ellos testimonio del Señor. El primero, y se los adelanto, ¿verdad? El primero fue Juan el Bautista. Él dio testimonio, pero también dio testimonio de quién era Jesucristo, las obras que Cristo hizo, ¿verdad? También da testimonio de Cristo las escrituras. Y note que a este tiempo, cuando hablamos de escrituras, no hablamos del Nuevo Testamento, sino que hablamos del Antiguo Testamento. El Nuevo se estaba viviendo prácticamente, el Evangelio se estaba viviendo. Y uno más. Y uno más que da testimonio, ahí estamos, ¿verdad? Dijimos que es Juan, las obras, la escritura y por supuesto el Padre. El Padre mismo es quien da testimonio. Ahora, esto es bien difícil, primero para Dios, ¿verdad? Porque Israel siempre tuvo esa conducta. Israel siempre fue dado a no creer. Siempre fue renuente a creer en Dios, a creer en el testimonio del Señor. Y entonces delante de Cristo fue lo mismo, ¿verdad? Ellos se empecinaron a hacer su propia voluntad y no la voluntad del Padre. Así es que arrancamos eso. Y al no creer, oiga esto, al no creer en el Padre, lo primero que se dañó, eso es el amor divino. ¿Por qué? Porque fue un amor divino no correspondido. ¿Verdad? El pueblo de Israel fue amado por el Padre. Recuerde que Juan nos lo recuerda en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que es el cosmos, que son las personas que vivimos acá, ¿verdad? Entonces, pero el amor de Dios no ha sido correspondido. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. O sea que desde que el Señor se identifica con el pueblo, les dice acá, ¿verdad? Sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, el pueblo se supondría que ellos estaban llamados a amar, estaban llamados a obedecer y a creer en Dios. Mas, sin embargo, no fue así, sino que Israel siempre necesitó eventos difíciles y la presencia del Padre y otras personas interviniendo para que ellos pudiesen creer. Por ejemplo, dice acá, sirvieron mientras vivía Josué y su generación, y surgió otra generación que no conocía a Dios. Mire lo que dice Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 12. El Señor le bendiga y nos dice así, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, también y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, dice el Señor. O sea, lo que está señalando el libro de los jueces
Es que Israel, mientras había, llamemos así, el caudillo o el líder que Dios había escogido, ellos creían, ellos seguían al líder. Primero apareció Moisés, luego que desapareció Moisés estuvo Josué, y dice acá estos versículos que la generación que conoció a Josué y que vieron las maravillas del Señor, mientras ellos estuvieron, ellos pudieron guiar al Señor, pero después vino otra generación que no creía, que no conoció los hechos del Señor. Quizás ahí hubo un problema de traslado de información, el cambio de estafeta, el hecho de que los padres quizás por la conquista no se ocuparon de enseñarle a sus hijos a una nueva generación, y esta generación pues creció sin conocer al Señor. Entonces, pero esa ha sido la historia de Israel. No solo fue esa generación, sino que Israel se ha apartado. Imagínense que Isaías, que escribió 700 años después de Josué, describió así la apostasía de Israel en una parábola. Se las leo yo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y el espino, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, Amén. vemos aquí que Isaías, 700 años después de todo lo que había pasado con Josué, nos muestra que Israel continúa con su conducta de no creer, ¿verdad? Que su conducta de resistirse a creer al Señor, y por el contrario, imagínense, por el contrario, sí creía en todos los dioses de los pueblos a los cuales Dios los había enviado. Jeremías acusó a Israel. Le estoy trayendo textos, amados, para que veamos que la falta de fe de Israel respecto de Dios es histórico, ¿verdad? Y así como Israel, así el mundo entero no ha creído en el Señor. En Jeremías. Jeremías acusó a Israel, según Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis, Prevaricasteis. prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Pero Dios, mediante el profeta Jeremías, prometió ser fiel. Fíjense que aquí Dios está, con estos versículos nosotros nos damos cuenta de la conducta de Israel alejada de Dios, ¿verdad? Y a la fecha, amados, a la fecha Israel, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no ha aceptado la voluntad de Dios, no ha creído en el Dios de la Biblia y en la voluntad del Dios de la Biblia. Entonces, sin embargo, fíjense que a pesar de que Israel es infiel, Dios ha prometido ser fiel. Y por eso, amados, es que yo les digo, Dios es fiel a su palabra. Si Él promete algo, ese algo se va a cumplir, pase lo que pase. Si Dios nos ha prometido, si nosotros estamos seguros que Dios nos ha prometido algo, amados, no importa qué es lo que pase, no importa si llueve, si tiemble, si pase lo que pase, Dios va a cumplir su palabra. Mire, después del desprecio que Dios le ha venido haciendo durante toda la historia, que Israel ha hecho desprecio de Dios durante toda la historia. Mire en estos versículos de Isaías la actitud de Dios para con Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol
para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, yo echaré toda descendencia, Desecharé. perdón, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pero, perdón, fíjense, Dios está diciendo acá y pone unas leyes, ¿verdad? Dice que la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas, si esas leyes desaparecen, también va a desaparecer el hecho de que Israel va a seguir siendo mi hijo. Entonces, dice, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Con esto Dios está diciendo que así como siempre sale la luna y siempre sale el sol, siempre Dios va a estar esperando a Israel. Así es de fiel Dios. Y mira lo que dice Jeremías 33. 25, Jeremías 33, 25 nos dice, así ha dicho Jehová. 33, 20. 20, perdón. Así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto como mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Cómo puede ser contado el ejército del cielo? Ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Entonces Dios sigue hablando, sigue diciendo que va a ser fiel y que va a cumplir el pacto que hizo con David. Y además Jeremías, el versículo 25 y 26 dice de esta manera. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a cautivos y tendré de ellos misericordia. Amén. Entonces, con esos versículos, yo lo que les estoy mostrando, amados, es que Dios ha decidido, a pesar de la infidelidad de Israel, el no desecharlos, ¿verdad? El que Israel mantenga es su lugar delante de Dios. Y Pablo también lo confirma en Romanos capítulo 11, versículos 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice que de Elías, o no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Ok, allí Israel estaba, ¿cómo se llama? Elías dice, solo yo he quedado y Dios le contesta, los versículos siguientes, Dios le contesta, yo me he reservado 7,000 hombres, porque Dios siempre se queda, siempre tiene a alguien que le adore, siempre hay pueblo de Israel que fue fiel al Señor. Entonces, pero con estos versículos nos muestran la fidelidad de Dios. Y fíjense que los versículos de este mismo capítulo
11 de Romanos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, oiga esto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Dios definitivamente que se mantiene con su idea de salvar a todo Israel en algún momento, y Pablo nos lo muestra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hemos traído esto? Porque para que veamos primero la fidelidad de Dios sobre Israel. Segundo, para que veamos también la necedad del pueblo de Israel en creer en su Mesías. Pero sin embargo, en los textos en el texto de Juan que leímos al principio, aparecen, como les dije yo, cuatro personajes o cuatro formas que Dios da testimonio de que Jesucristo es hijo de Dios, que es enviado de Dios y entonces, por tanto, es el Mesías. Primero, el que da testimonio, y nosotros ya vimos un poquito de él hace ya algún tiempo cuando estudiamos a Juan. Primero, su enviado, Juan el Bautista. Su enviado Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan de Jesús? Según el versículo 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo de Juan, allá en el capítulo 5, del 33 en adelante, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Esto, amados hermanos, es bien interesante porque el Señor no necesitaba mencionar a Juan. Sin embargo, Juan era el primer profeta, el primer hombre de Dios que Israel tenía en 400 años. De Mateo a Malaquías, que es más o menos lo que pasó, 450 años más o menos, los mismos judíos hablan la época en que Dios cayó, la época del silencio. Entonces, de repente, en medio del silencio apareció Juan. Y entonces Juan era respetado por todos, ¿verdad? Juan era reconocido por todos que era un hombre de Dios. Entonces, él dio testimonio del Señor. Sin embargo, el Señor dice, yo testimonio de hombre no recibo. En otras palabras, está diciendo, a mí no me interesa el testimonio de Juan, no me añade a mí nada, sino que yo lo puse, yo lo mencioné para que ustedes sean salvos, es decir, para que los hombres creyeran por la fe, o sea, se acercaran a Cristo por la fe. Note que Cristo no había muerto todavía, pero si los hombres que creyeron a Juan fueron salvos por la fe. Entonces el Señor les dice, yo lo que quería es que creyeran. Juan el Bautista, aunque da testimonio de mí, ese testimonio no me interesa. Lo he mandado para que ustedes crean. Por eso es que él venía bautizando para arrepentimiento. Y fíjense que dice el Señor en el versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Entonces, el testimonio de Juan definitivamente que afirmaba, ¿verdad? Respaldaba al Señor.
El testimonio de Juan, así como lo acaba de mencionar el pastor, respaldaba las afirmaciones de Jesús sobre ser el Mesías, como en general él era considerado un profeta de Dios por el pueblo, primero en por el pueblo, el primero en 4 siglos, porque como se dijo anteriormente, de Malaquías a Mateo hubo gran silencio. Sí, correcto. Su testimonio tenía un peso considerable. Las autoridades reconocieron la importancia de Juan cuando enviaron una delegación a oírlo, pero tal como sus padres habían rechazado a los profetas que Dios les envió, ellos rechazaron el testimonio de Juan. O sea, amados, lo que aquí está diciendo es que a pesar de que ellos sabían que era un gran hombre de Dios, ellos habían dispuesto ya en su corazón no creer. Amén, ya lo Y se habían mantuvieron endurecido. así, ya ellos mismos endurecieron su corazón y a pesar del testimonio de una persona que ellos sabían que venía de Dios, ellos decidieron no creer. El Señor no dependía del testimonio de hombre alguno, pero habló de Juan como alguien que testifica de su deidad para que ellos fueran salvos por la fe mediante el testimonio de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que por las porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces entramos a la segunda manera como Dios viene y da testimonio de Jesucristo. Y estas son las obras, ¿verdad? Y Juan, perdón, el Señor Jesucristo no hacía las obras que a él se le ocurrían, sino que las obras que el Padre le había mandado. Vea estos 2 versículos y perdone que traigamos a cuenta varios versículos, pero para que quede bien claro en la escritura que esto daba testimonio y que Jesucristo venía a hacer la obra del Padre. Es decir, que Jesucristo lo que vino a hacer aquí, ya el Padre lo tenía todo pensado, todo hecho, ¿verdad? Veamos Juan 14:31. Más para el mundo, No. más para que el mundo conozca que amo al Padre y cómo el Padre me mandó. Así hago, levantaos, vamos de aquí, dijo. Y luego en Juan 17:4 nos dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me disteis que hiciese. O sea, ahí nos damos cuenta, el Señor Jesucristo estaba haciendo la obra del Padre. Ahora, puesto que las obras de Jesús estaban en armonía perfecta con la voluntad del Padre, ellas daban testimonio de que el Padre le había enviado y ese era el asunto. Entonces, las obras que Jesucristo hizo, las grandes obras que Jesucristo hizo, resucitó muertos, sanó enfermos, dio de comer, multiplicó la comida milagrosamente. Y fíjense que esta multiplicación de la comida, yo no sé si aquí tendría mucho, en este tiempo tendría el mismo impacto, porque aquí la comida abunda, ¿verdad? Y si usted tiene hambre, puede buscar una tienda. Hay tiendas que están abiertas 24 horas, pero en los tiempos del Señor Jesucristo, la gente prácticamente conseguía su comida del día. Y vivían por lo general de la pesca. Correcto, o sea, era un tiempo más precario que el de ahora, ¿verdad? Entonces, sus obras no solo eran sobrenaturales, sino que cumplían exactamente los deseos de Dios. Aún así, a pesar de las obras increíbles del Señor, inigualables por cualquier otro e inexplicables en ausencia del poder de Dios, es decir, que sin el poder de Dios no se podrían explicar, muchos lo seguían rechazando. Y por eso es que Juan 1:11 dice que a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Correcto. Entonces, hemos dicho, el primero que dio testimonio del Señor Jesucristo es Juan el Bautista. El segundo que da testimonio, o lo segundo que da testimonio, son las obras. Pero el tercero no es menos, ¿verdad? Y es la palabra del Padre. Y nos dice Juan 5:32.
Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, nos dice. Y también en el 37 nos dice, también el Padre que me, que me, también el Padre que ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su muerte. No, no, Me ha puesto trampa. no, aquí Ah, está mal oh, traducido, sí. permíteme. Vamos a Y hacer un nunca, cambio. Sí, sigue, sigue, sí. ni tenéis su palabra morando en quien él, vosotros, me lo Aquí que, vamos, ahí estamos. vamos, de nuevo. Dice también el Padre también el Padre que me, este es Juan 5:37. Juan 5:37. Vamos a retroceder un poquito para poderlo leer. Lo tienes ahí? Sí. No sé qué juego me hizo la computadora aquí, ¿verdad? También el versículo Lo voy a 37 leer. dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, vemos acá que el Padre da testimonio, él mismo, el Padre mismo da testimonio del Señor. Entonces, vemos que el mayor testimonio que puede venir a la vida de un hombre es el testimonio de Dios. Dios se manifiesta de diferentes maneras, por personas, se manifiesta por milagros, pero también se manifiesta por su propia palabra. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículos 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Entonces vemos que el mismo testimonio del Padre prácticamente está diciendo, Jesucristo es mi Hijo. Y en Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, y Y hubo una hubo, voz de los cielos que decía, este es mi Hijo Hijo amado, amado en en quien quien tengo tengo complacencia. complacencia. Esta porción que vemos acá, esto fue al momento de su bautizo. En el versículo 5 dice más o menos lo mismo, pero agrega, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esta porción es en el momento de la transfiguración. Y O sea, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, y es la misma expresión, es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. amén. Entonces vemos que el Padre a través de sus manifestaciones, a través de su propia palabra, daba testimonio que Jesucristo es el Cristo. Y vemos que muchas veces la gente no quiere creer. Y eso sigue siendo una verdad ahora. Eso sigue siendo definitivamente una verdad ahora. La gente a veces no quiere creer. Y por más que nosotros hagamos, ellos están empecinados. Y fíjense que esto yo también se los digo de personas que Dios las está llamando, pero por un tiempo ellos están metidos en un no, hasta que llegue el momento de rendirse delante del Señor. Entonces nosotros no tenemos que sufrir tanto cuando una persona no quiere nada con Dios, porque tarde o temprano, o sea, ellos mismos han dicho que no y tarde o temprano ellos si son llamados verdaderamente por el Señor, la Dios, misma gracia irresistible los va a traer. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Pero note que así como Israel, mucha gente tiene la actitud en su corazón de no creer. Ahora vamos al cuarto, que son las Las escrituras. escrituras. Y el versículo 5:39 siempre de Juan nos dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí.
Perdón. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís si otro viniere en su propio nombre. A ese recibiréis. ¿Cómo podéis? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No pensáis que, que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Entonces, ahí el Señor Jesucristo está mandando también, está poniendo su testimonio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo está poniendo prácticamente en Moisés. Si ustedes creen a Moisés, deberían creer a mí. ¿Por qué no me creen? Porque no le creen a Moisés, porque no creen las escrituras. Y fíjense, amados, que conocer las escrituras, porque hay mucha gente que conoce la Biblia, pero conocer las escrituras sin aceptarlas de corazón, eso nunca trae salvación. Hay gente podrá decir lo que sea, pero si no confía en la palabra, si no la tiene en su corazón de verdad, si no se rinde a ella, realmente la salvación no va a llegar, porque es a través de la locura de la predicación que las personas se convierten, ¿verdad? La Biblia no se puede entender apropiadamente sin la iluminación del Espíritu Santo o una mente transformada. El celo de los judíos por las escrituras era encomiable, o sea, era reconocido, pues, pero como no querían venir a Jesús, la única fuente de vida eterna, ese celo no acababa en salvación, ¿verdad? Y Jesucristo dijo esto, ¿se acuerda el momento cuando le repitió ¿cómo se llama? Cuando de Lázaro y rico, y le dijo que si ustedes no creen a Moisés, tampoco creerán si alguien regresa de los muertos. Entonces vemos acá, hermanos, que lo que hemos visto es que son cuatro medios a través de los cuales Dios da testimonio de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Dijimos, el primero fue Juan el Bautista. Y esa fue una oportunidad para que la gente creyera por fe, por el testimonio de Juan. Dijimos también por las obras que Jesucristo hizo, ¿verdad? Las obras definitivamente que testificaban que el Señor Jesucristo venía de Dios. Número 3, la palabra del Padre y las actuaciones del Padre. Cuando Él se manifestó y dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso Dios permitió que eso fuera a la vista de todos, ¿verdad? Absolutamente de todos, para que no quedara duda. Y sin embargo, la gente no creyó, ¿verdad? Y por último, el Señor Jesucristo dice que las escrituras, las mismas escrituras antiguo testamentarias, dan testimonio del Señor. Amén. Así es que, amados, ahí tenemos, ¿verdad? Los testigos, quienes dan testimonio del Señor en el tiempo del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que orar, pues, porque esas mismas herramientas, excepto Juan el Bautista, ¿verdad? Que ya no está en medio de nosotros, pero la palabra, los milagros y Dios mismo siguen dando testimonio. Y ahora tenemos al Espíritu Santo quien toca el corazón. Perdón, no hay justificación alguna de nadie. Es decir, no es que realmente no tuve la suficiente información. De hecho, aún cuando un hombre no lee la Biblia, según Romanos capítulo 1 y 2, el hombre con la naturaleza tiene el suficiente testimonio para reconocer la existencia del Señor. Amén. Y es juzgado por su conciencia. Correcto, es juzgado por su conciencia. Preguntas, amados, preguntas.
Vean todo lo que Dios ha hecho, pero fíjense, entre muchas cosas que podemos rescatar de esta clase, es que Dios es fiel. Amén. Y por eso es que no puede caber en nuestra mente que la salvación pueda perderse, porque Dios ha prometido salvarnos. Y si Dios lo prometió, y si nosotros creímos como Dios pide que nosotros creamos en Cristo, nuestra salvación está segura en Dios, ¿verdad? También podemos ver que la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis, da testimonio de Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que estar confiados que Cristo es el Rey y estar confiados que la revelación es suficiente. No necesitamos más. Y saber que cuando exponemos a alguien a la palabra, no depende siquiera del predicador, sino que depende del Espíritu Santo, pero también Amén. de la disposición del corazón de las personas. Si la persona se cerró, no va a creer. Y por más que nosotros hagamos micos y pericos, la gente no va a creer. Pero oremos porque nuestros seres queridos conozcan al Señor y porque nos dé un camino para siempre, para poder presentar la palabra a otras personas que necesitan conocer del Señor Jesucristo. Un corazón Amén. dócil a la palabra. Amén. ¿Preguntas? Amén. Entonces vamos a detener la clase porque aquí termina la clase número 24. Qué cortita. Cortita, sí, más o menos, ¿verdad? Pero pues es bastante, o sea, cortito en la exposición, Pero de contenido pero sí es. hay bastante contenido, ¿verdad? Y le invitamos que usted pueda leerlo un poquito, ahí Los quedan versículos versículos. que son de ayuda, hay muchos Ajá. versículos. Y qué bonito es que Dios no cambia, ¿verdad? Que podemos confiar en ese Dios todopoderoso que ha dicho que nos va a bendecir, ¿verdad?